¿En qué se diferencia la migraña de los dolores de cabeza? Las cefaleas en racimo, cefaleas tensionales y las migrañas son los principales tipos de dolores de cabeza. Cada tipo de cefalea se caracteriza por dolor, duración, síntomas y causas-efectos. Las cefaleas en racimo son identificadas por intensos dolores punzantes sobre el ojo o en la sien. Las cefaleas tensionales producen un dolor sordo en toda la cabeza, el cuello y la espalda. Las migrañas provocan dolor crónico, palpitante y pulsante. Características: las migrañas son distintas debido a las condiciones de aura, incluyendo problemas de visión, la luz y la sensibilidad al sonido, alucinaciones, cambios de humor, náuseas, vómitos, pérdida de apetito y parálisis temporal. Marco de tiempo: las cefaleas en racimo se producen repentinamente con dolor de escalada dentro de los 15 minutos, mientras que las cefaleas tensionales pueden intensificar en 30 minutos a una semana. El dolor de la migraña tiene una duración de 1 a 4 días. Identificación: las migrañas son diferentes de otros tipos de dolores de cabeza debido a causas neurológicas de desequilibrios hormonales, la expansión de los vasos sanguíneos y mutaciones genéticas. Las cefaleas en racimo no están asociadas con factores desencadenantes. Los dolores de cabeza tensionales son resultado de las influencias externas. Consideraciones: las cefaleas en racimo y las migrañas son cíclicas o episódicas. Las cefaleas tensionales tienen menos de un síndrome. Las señales de advertencia de la premonición de que no preceden otras cefaleas provocan un comportamiento errático y los antojos antes de las migrañas. ¿Qué puedo hacer contra la migraña o el dolor de cabeza recurrentes en lugar de tomar pastillas? Migraña y dolor de cabeza. La cefalea, llamada también comúnmente dolor de cabeza, en sus diferentes manifestaciones es una de las dolencias más frecuentes. Al menos una vez en la vida todos hemos tenido experiencias, aunque sea de manera ocasional. Para el 15-20% de la población, un 2-4% de niños, el dolor de cabeza no es una dolencia ocasional sino que se ha vuelto un compañero, si bien desagradable, que se presenta cíclica y crónicamente. No obstante los reiterados tentativos de liberarse de él, hasta tal punto es así que muchas personas ya lo definen familiarmente. Mi dolor de cabeza. Las personas entre 35 y 45 años son las más afectadas. Las mujeres lo sufren 3 veces más que los hombres. La cefalea presenta una componente psicoemotiva y una física, identificada en una alteración del flujo sanguíneo hacia y desde el cráneo. La medicina trata de poner remedio químicamente a este déficit suministrando medicamentos. Otros factores determinantes son la escasa funcionalidad del hígado, intoxicación excesiva del intestino y del cuerpo en general, toxiemia, acumulación de metales pesados, acidosis, pH fisiológico del cuerpo demasiado bajo. La componente psicoemotiva que en la literatura ha sido asociada a la cefalea se resume así: ansia o miedo constante, dificultad en la vida para abandonarse o dejarse andar, miedo a perder la cabeza, actitud siempre sospechosa, tendencia a rumiar continuamente para después permanecer sumergidos en los propios pensamientos, aspiración a controlar todas las situaciones. Los imprevistos y los encuentros inesperados se convierten en una fuente de estrés, mientras la tendencia a programarlo todo, a hacerse cargo de grandes responsabilidades incluso a expensas de la propia serenidad, a ser perfeccionistas e hipercríticos, prevalece sobre todo lo demás. Las diferentes clasificaciones de la cefalea. La diferencia entre migraña y dolor de cabeza reside en el hecho de que la migraña afecta a un lado de la cabeza, mientras el dolor de cabeza común se manifiesta generalizado a toda la cabeza. En la literatura médica la cefalea se subdivide del siguiente modo: migraña aura. Dolor de cabeza de tensión o cefalea tensional o muscular es la más común y concierne al 70% de las cefaleas. El restante 30% se divide en migraña común, sin aura, aproximadamente el 85% de los casos de migraña. Se caracteriza por náuseas con o sin vómito. El ataque puede ser violento y pulsante, o bien sordo y continuo como un peso de muchos kilos sobre la cabeza. El dolor resulta acentuado con los movimientos, tos, estornudos, esfuerzos, exposición a la luz.
La persona que sufre prefiere normalmente estar extendida, a oscuras y lejos del ruido. La duración de los episodios varía de unas horas hasta 3 días, no se manifiesta en general con signos premonitorios y se presenta en un lado del cráneo, para irradiarse después rápidamente al resto de la cabeza. Migraña clásica, con aura, aproximadamente el 14% de los casos de migraña. Se diferencia de la migraña común por algunas molestias premonitorias como hipersensibilidad a la luz y o al ruido, oscurecimiento del campo visual, percepción de líneas centelleantes o moscas voladoras. La duración de los ataques varía de 4 a 24 horas. Cefalea en racimos o clúster, neuralgia hemicraneal, aproximadamente el 1% de los casos de cefalea. Se caracteriza por una extrema intensidad, es muy invalidante, se presenta al improviso, normalmente está localizada alrededor de un ojo o en la sien, en general dura pocos minutos y en 24 horas puede presentarse incluso 10 veces o más. Por este motivo se define cefalea en racimos y aqueja en mayor medida al sexo masculino. El dolor de la cefalea en racimo puede ser tan intenso que la persona que lo sufre quisiera golpearse la cabeza contra la pared o incluso suicidarse. Resultados del tratamiento Atlantotec marca registrada sobre la migraña y el dolor de cabeza. Curar la migraña. Un estudio de marzo del 2010 realizado sobre 504 candidatos por el profesor Dr. Hans-Joachim Theis del Instituto INCAM en Alemania, demuestra que el método Atlantotec marca registrada de realineación de la primera vértebra cervical aporta beneficios al 82% de las personas aquejadas de migraña. En el 39% de los casos, la migraña desaparece completamente. Por lo que respecta al dolor de cabeza, el 87% de las personas tratadas obtiene una mejoría, con un porcentaje de desaparición total del dolor de cabeza equivalente al 21%. Estos resultados son absolutamente dignos de interés si se comparan con los obtenidos mediante tratamientos farmacológicos de la medicina. Con ninguna otra metodología se había conseguido hasta ahora alcanzar tales resultados. Razón de más si se considera que estamos hablando de un único tratamiento y no de una cura prolongada en el tiempo. Parece que el resultado puede ser atribuido a 3 motivos principales: dolor de cabeza y circulación de la sangre, mejor vascularización y por tanto mayor oxigenación del cerebro. El Atlas, una vez colocado correctamente, deja de interferir con el flujo y el reflujo de sangre hacia el cerebro. Este hecho es benéfico para todo el sistema circulatorio. Frecuentemente se resuelve también espontáneamente el problema de las manos y los pies constantemente fríos, reducción de las contracturas musculares en la cervical y en los hombros, que comporta un gran beneficio sobre todo a la cefalea tensional o muscular, eliminación del cuello de botella que comprime e irrita los nervios del cráneo. A la altura del Atlas, muchas personas después del tratamiento, cuentan que han dejado de advertir la fastidiosa sensación de presión en la cabeza y que perciben una sensación de liberación.